Tipo, buenas noches. Desde ASADMI, la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, le damos a todos la bienvenida a este café número 121. Los cafés de ASADMI empezaron hace mucho tiempo, muchos años. Es una actividad mensual que hasta la pandemia fue presencial en diferentes lugares. Ahora es virtual y por ahora va a seguir siendo virtual porque permite el acceso a mucha gente, incluso gente de otros países. Tal vez en algún momento sea híbrida, pero por ahora seguimos con la actividad virtual. Masami estará cumpliendo muy brevemente las bodas de plata, 25 años de actividad ininterrumpida. Eh, es una institución por la cual ha pasado mucha gente de diferentes profesiones, diferentes inclusiones. Eh, en paralelo, desde hace creo que 15 años, ya ASADMI tiene un convenio con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por el cual desarrollamos un programa de capacitación de posgrado interdisciplinario sobre las temáticas de maltrato infantil y violencia familiar. Y bueno, dicho esto, eh, le pedimos tres cosas. Primero, que se muteen, obviamente salvo uno de los expositores. Que mantengan prendidos el video porque los queremos ver y que pongan el nombre, porque también queremos saber quiénes son, que nos conozcan, que sea lo más parecido a lo presencial. Y una última indicación es que las preguntas las vayan haciendo solamente por escrito, solamente por escrito. Bueno, dicho esto, empezamos con el café de hoy. El título es Luces y sombras en torno al maltrato infanto-juvenil, análisis social, jurídico e institucional de contexto actual. Nos acompaña la doctora Amelia López y el doctor Atilio Álvarez. Va a hablar ahora la doctora Amelia López, a quien voy a presentar. La doctora Amelia López es médica, es defensora del niño, niña y adolescente de la provincia de Córdoba hace 8 años. Córdoba fue, antes que nació la primera provincia que creó este cargo. Eh, Se ha anticipado, por ejemplo, Córdoba a muchos institutos. Por ejemplo, fue la primera provincia, si no me equivoco, que creó el Ministerio de la Mujer, anticipándose a la creación del Ministerio Nacional. Y bueno, tiene una larguísima trayectoria en la temática y fundamentalmente, al igual que la Tilio Álvarez, un compromiso de muchísimo, de toda una vida, para decirlo así. Bueno, doctora, la escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerles el honor de poder compartir con ustedes este café, con ASAPMI, con una organización comprometida en una temática que realmente en este momento nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Y además, acompañada por otro profesional como el doctor Atilio Álvarez, reconocido en este campo, ¿no? En el campo de la niñez y la adolescencia. Como usted dijo, yo soy defensora de niñas, niños y adolescentes desde hace 9 años. Mi trayectoria ha estado ligada a la salud y a la educación también, porque he tenido la suerte de ser la ministra de Educación de la provincia de Córdoba. Y por supuesto que ya desde aquel entonces una preocupación muy importante que teníamos tenía que ver con la detección del maltrato infantil, con los protocolos que debíamos seguir con el maltrato, hacia el maltrato infantil. Pero yo lo que voy a hacer es tratar de compartirles hoy la perspectiva precisamente desde la función que me toca,
que es la mirada de la Convención de los Derechos del Niño, ya que las defensoras de derechos de niñas, niños y adolescentes somos organismos convencionales, somos organismos que estamos fundados en la Observación General número 2 del Comité del Niño, que fue emitida en el año 2005. Nuestra sustancia institucional tiene que ver precisamente con lo que en la normativa internacional se llaman instituciones autónomas de derechos humanos. Y en nuestro caso, igual y tal como lo presenta la Observación General número 2, una institución autónoma especializada en niñas, niños y adolescentes. Entonces yo voy a empezar y me voy a permitir compartir algunas reflexiones, eh, a ver si lo puedo ver. Yo creo, en primer lugar, a mí me gustaría afirmar que la perspectiva que tomemos en el tema de violencias y maltrato infantil está en relación directa con el paradigma que nosotros sostengamos sobre niñas, niños y adolescentes. Si nuestro paradigma es un paradigma tutelar, adultocéntrico, seguramente la mirada no va a ser la misma que si nosotros nos sostenemos sobre la Convención de Derechos del Niño. Y me parece que es importante aquí hacer como un breve paréntesis diciendo cuáles son estos pilares convencionales, ¿no? Y estos pilares convencionales tienen que ver con estas cuatro cosas que están íntimamente ensambladas. Por un lado, el principio de protección especial, un principio que ya venía en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en el artículo 25, en su segundo inciso, pero que también fue reafirmado y ampliado en la Convención de Derechos del Niño en el artículo 19. Esta protección especial, precisamente de lo que se trata, es de que podamos comprender que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, pero son sujetos de derecho en crecimiento. Por lo tanto, tienen esta vulnerabilidad esencial que es el de ser personas igual que un adulto, con la misma dignidad que un adulto, pero en crecimiento, con lo cual es necesario que el mundo adulto le preste una particular mirada. Este principio de protección especial se encuentra además en íntima relación con otro de los pilares convencionales, que aporta la mirada nueva, que además ha sido desarrollado en nuestro Código Civil argentino, que es el concepto de autonomía progresiva, un concepto que ya fue afirmado en el artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño y que se encuentra en íntima relación con la protección especial que niños y niñas merecen, pero también con el derecho a los chicos a ser escuchados, que es a opinar y a que su opinión sea tenida en cuenta tal como lo expresa el artículo 12 en todos los asuntos que los afectan. Así dice el artículo convencional. Es decir, esta protección especial no significa plantarse en una mirada adultocéntrica. Significa precisamente acompañar, acompañar el crecimiento, brindar herramientas, dar información, escuchar y acompañar y dar las herramientas necesarias para que progresivamente los chicos puedan adquirir su autonomía, su propio plan de vida. Y todos estos dos pilares se encuentran en relación directa con lo que la Convención pretende y plantea, que es el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Y no hay desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes si el mundo adulto no toma esta responsabilidad que tiene que ver con la protección especial. Por eso yo quería, antes de empezar a hablar específicamente del maltrato, quería poner hincapié en estos principios que son los que nos ayudan a tomar las decisiones cuando vemos situaciones de vulneración de derechos. Siempre suelo decir que la responsabilidad del mundo adulto, y cuando digo del mundo adulto digo de las familias, digo de las escuelas, digo de las comunidades, de los centros deportivos, de los centros de ocio y del Estado en su conjunto, en todos sus niveles, tiene que ver con estas cuatro cosas.
garantizar los derechos, y los derechos solo se garantizan cuando se cuida, solo se garantizan cuando se acompaña a niñas, niños y adolescentes, y solo se garantizan cuando cuidando y acompañando restauramos los derechos que son vulnerados. Por eso cada vulneración supone una rotura de este circuito virtuoso que significa cuidar, restaurar, acompañar y garantizar. Y me he permitido traer a la memoria de todos, para que la tengamos como muy claro, el artículo 19 de la Convención, que es precisamente el que nos obliga a la protección contra toda forma de violencia, ¿no? Y lo dice con mucha claridad, que tenemos la responsabilidad de tomar medidas administrativas, los estados obviamente tienen que tomar las medidas administrativas, pero también medidas sociales, medidas educativas, de modo tal que podamos proteger a niños, niñas y adolescentes de toda forma de perjuicio. Y la Convención lo dice con mucha claridad, no está refiriéndose solamente al abuso físico o al abuso mental y psicológico, también el descuido, el trato negligente, los malos tratos y a formas extremas como son la explotación, el abuso sexual. Y esto nos obliga a todo el conjunto de la sociedad como cuidado que tenemos que tener frente a niñas, niños y adolescentes. En primer lugar, a la familia, a sus padres, a los representantes legales o a cualquiera que esté bajo su cuidado, sea el responsable de una residencia de niños sin cuidado parental, sea un maestro, sea un cuidador en una sala. Digo, y estas medidas corresponde precisamente también pensar en aquellos procedimientos que sean eficaces y que puedan ayudar a que las medidas sean realmente efectivas y eficaces. Programas sociales que tengan que ver primero con el cuidado, con la prevención, con la investigación, con el tratamiento del tema. Dicho esto, me parece que es bueno reflexionar con que hoy nos acontecen dos cosas. Por un lado, el maltrato infantil, por distintas razones, se ha visibilizado, pero también el maltrato infantil se ha magnificado en el mundo contemporáneo, más allá de las formas conocidas, física, psicológica, digamos, todas las clasificaciones que conocemos. Hoy se vuelve mucho más visible las violencias institucionales. Cuando digo violencias institucionales, me estoy refiriendo a violencias que a veces acontecen en los ámbitos educativos o en los ámbitos de cuidado, sobre todo de cuidado de la primera infancia, o a violencias que supone toda vez que el Estado toma medidas sin tener en cuenta estos principios de protección especial, de escucha, de acompañamiento, de autonomía progresiva. Pero también hay nuevas formas de violencia toda vez que aparecen violencias simbólicas. Cuando uno escucha y ve los medios de comunicación, nosotros llamamos mucho la atención al respecto sobre formas de violencia simbólica que suponen el etiquetamiento de niñas y niños, los prejuicios, la discriminación sobre determinados sectores de niñas y niños, o el etiquetamiento, por ejemplo, de los adolescentes frente a acciones que los adolescentes, digamos, tienen en su crecimiento y que hoy se complejiza mucho con la, 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 la realidad contemporánea. Y otras formas nuevas de violencia que aparecen y que nos desafían son las violencias digitales, y algo ya voy a decir de este tema. Y el bullying, que es lo que hemos visibilizado con el ciberbullying en los últimos tiempos. Digo, todo esto, la magnificación ha tenido mucho que ver con la pandemia, ha tenido mucho que ver con la tecnología y cómo la tecnología ha magnificado la visibilidad que tiene
la violencia y el maltrato hacia niños y niñas. Y algunos datos, pero tenemos problemas con los datos. Tenemos problemas con los datos porque es tan diversa y heterogénea las formas de maltrato infantil, son tantas las instituciones que toman actuación frente a los casos de maltrato infantil, que a veces las estadísticas no son lo suficientemente complejas, no están integradas en distintos niveles. Entonces, pero a mí me pareció importante traer algunos de estos datos. UNICEF, en las pruebas MIX que hace periódicamente, comprobó que el 60% de los adultos que ellos encuestaban en las pruebas había admitido sufrir violencia antes de los 18 años, es decir, una situación que estaba invisibilizada. Nosotros hicimos una prueba en una plaza a través de una campaña que pusimos, hay otra forma, se llamaba la campaña y que la pueden encontrar en nuestra página web, y que realmente cuando uno comienza a hilar fino sobre lo que significa la violencia psicológica, el descuido y la negligencia, uno se da cuenta cómo estas cifras comienzan a agrandarse, ¿no? Otro dato que me parece que es importante y que habla de la magnitud de este problema es el del Ministerio Público Tutelar, que en el 2021 admitió que en el 80% de los casos la violencia ocurre en el hogar y que es ejercida por los entornos cercanos, una experiencia que nosotros también desde la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba lo venimos viendo a lo largo del tiempo. Se ha mantenido siempre la misma porcentualidad. En el número de casos que nosotros atendemos anualmente, el 30% de los casos tienen que ver con vulneración al derecho a la integridad, es decir, maltrato, abuso, y en todos esos casos de maltrato, abuso, la gran predominancia es en personas del entorno familiar más cercano de niñas, niños y adolescentes. Y eh, cuando el año pasado o el anteaño, la CENAF Nación decía que menos del 20% llega al sistema de protección. Y esto tiene que ver con que algunos casos pasan directamente a la justicia. En el caso de Córdoba, en realidad se establecieron hace 2 o 3 años mecanismos por el cual hay notificación recíproca, a los fines de ver si mejoramos las estadísticas en torno a este flagelo que tenemos en la sociedad. Y me parece que acá es importante también decir que no afecta a algunas clases sociales, porque existe el prejuicio de que el maltrato infantil es para algunas clases sociales. Y nosotros, lamentablemente, hemos visto cómo niños, niñas y adolescentes de clases sociales altas también sufren violencias y maltrato infantil. Y yo creo que dije hace un momento que tenemos nuevas formas de maltrato, ¿no? Y en este sentido mencioné el tema de la tecnología y uno se pregunta, ¿la tecnología es una amenaza o una herramienta? Y ciertamente la tecnología tiene riesgos, además de los riesgos tradicionales que conocemos, el grooming, el ciberacoso, la sobreexposición de niños y niñas y la persistencia de esa violencia viralizada que nosotros venimos muy preocupados en este momento, trabajando una línea que tiene que ver con la cibercrianza, porque muchas veces son los mismos padres, madres, los que exponen a sus niños y niñas a situaciones de acoso, de sobreexposición, a situaciones de violencia, pero también otro de los riesgos es la desatención por parte de los adultos. Nosotros vemos muchos padres y madres que en realidad familias, que en realidad pierden su vínculo comunicacional atrás de la tecnología. Y esto me parece que es algo que también la desatención es una forma de violencia psicológica. Además, me parece que hay que poner mucho énfasis en los modelos violentos,
sexualizados, hipersexualizados que aparecen en las redes sociales. Y en esto nosotros hemos visto con mucha preocupación, por ejemplo, niños pequeños, reproduciendo conductas de hipersexualización que aprenden y miran en TikTok, por ejemplo, ¿no? Que es una red que usan mucho los niños pequeños, y en Instagram, que es la red que usan los chicos un poquito más grandes, ¿no? Y además, todo lo que supone la revictimización por viralización con todos los daños y la agresión emocional que esto supone. Y esto lo estamos viendo con mucha frecuencia entre los adolescentes, ¿no? Lamentablemente, el daño emocional hoy se convierte o se transforma en riesgos. Nosotros trabajamos mucho los foros con los adolescentes y hoy la salud emocional de los adolescentes es un problema, un desafío que tenemos y un desafío que tiene que ver precisamente con el acoso que se vive en las redes, con el ciberbullying, con la viralización de las situaciones de violencia y la revictimización que esto produce. Pero creemos también de que la tecnología tiene algunas oportunidades. Por un lado, yo creo que la visibilización del problema, no de los chicos con el problema, porque este es una cosa absolutamente distinta, cómo se aborda a veces desde los medios de comunicación, a veces se aborda el chico que ha tenido, la chica que ha tenido algún problema, cuando lo que tenemos que abordar es visibilizar el problema, generar una comunicación adecuada sobre qué procedimiento seguir, qué normas seguir, qué es lo más conveniente para hacer frente al maltrato. Y también utilizarlas como forma de prevención, ¿no? Y por otro lado, otra oportunidad que nos da en sentido positivo es difundir una cultura del cuidado. Nosotros creemos que hoy estamos frente atravesados por muchísimas situaciones que agravan la violencia y el maltrato hacia niñas y niños. Las situaciones que tienen que ver con el consumo, las situaciones que tienen que ver con la tecnología, las situaciones que tienen que ver con la violencia de género, son todas problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes y que los vuelven, además de la vulnerabilidad esencial de un niño y una niña que necesita ser protegido, tienen un plus agregado de vulneración toda vez que un niño se siente desprotegido cuando observa situaciones de violencia o cuando está en medio de situaciones de violencia, porque obviamente todo niño, toda niña no le resulta protectivo que aquellas personas que se supone que están para su cuidado estén inmersas en medio de la violencia. Entonces creemos que hay que volver a repensar esto que nos trae la Convención, que es el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en entornos seguros y libres de toda forma de violencia. Y esto supone que nosotros tenemos que comenzar a pensar, comprender y gestionar mejor las propias emociones de los adultos, ¿no? En, eh, Sacándonos esta mirada adultocéntrica, tenemos que aprender a gestionar como adulto y comprender nuestras emociones, reconocer que el problema existe y aceptar la responsabilidad que como mundo adulto tenemos en la generación de entornos de violencia, poder identificar, sobre todo desde los espacios más profesionales, identificar los desencadenantes de la violencia, que hoy muy comúnmente están ligados a situaciones de extrema pobreza, de extrema desigualdad, porque no es solamente pobreza monetaria, extrema desigualdad, discriminación, consumo, como ya dije, redes sociales, digamos, hay numerosos desencadenantes y proporcionar desde las organizaciones, desde las universidades, desde los organismos del Estado, desde los organismos garantes como es el nuestro, proporcionar ayudas profesionales y sobre todo
promover una cultura de cuidado. Nosotros venimos desarrollando desde hace un tiempo un programa que se llama Crianza Cuidada, porque creemos que es necesario, urge promover una crianza cuidada. ¿Y qué significa promover una crianza cuidada? Es promover conductas de afecto, conductas de amorosidad, es poder escuchar y escuchar en un sentido profundo, respetuoso. Y cuando digo escuchar no es solamente poner el oído, es también mirar los gestos, las gestualidades, poder reconocer el respeto que le debemos también a un niño, una niña y a un adolescente como sujeto de derecho. También promoviendo actitudes de valoración de los chicos y las chicas, de valoración de sus opiniones, lo que significa que tengamos que seguir caprichos, pero sí valoración de su opinión y que su opinión tenga un lugar en los espacios donde los chicos y las chicas se mueven, ¿no? Y también aprender a acompañar los logros. A veces estamos acostumbrados solo a exigirles, pero somos a veces muy reticentes a acompañar los logros que los chicos y los pequeños crecimientos que los chicos van haciendo a medida que van logrando su autonomía. Me parece que otra manera de promover una crianza cuidada es fomentar la libertad de expresión, la libertad de opinión, siempre poniendo estos límites de respeto por la dignidad de las personas, de no discriminación. Y también hace falta que los adultos aprendamos a establecer límites y establecer límites en forma respetuosa. Nosotros vemos las dificultades que hoy aparecen en las familias en este sentido, en las propias escuelas, instituciones escolares. ¿Cómo ponemos el límite? Y a veces poner el límite significa empezar por eso, por escuchar, por valorar, por tener en cuenta esa opinión y poder también brindar de forma respetuosa una opinión, y los chicos lo están esperando, sobre todo los adolescentes. Muchas veces nos hablan de la necesidad del diálogo intergeneracional. Y para que haya un buen diálogo se necesita un ambiente de comunicación clara, respetuosa. Cuando uno con los chicos también pone este ambiente de confiabilidad, que no es la confianza de tutearse solamente, es la confiabilidad de sentir que chicos y chicas con los adultos están en un espacio seguro y cuidado, ¿no? Y también aprender a respetar los tiempos, así como los adultos tenemos tiempos y espacios particulares y una lógica del tiempo y del espacio, los chicos tienen otra lógica distinta de tiempos y espacios, y eso es necesario también ser respetado. La convención en eso y el comité del niño ha sido muy rico cuando nos ha traído no solamente digamos, en la observación general número 12, nos trae como un desglose de lo que dice el artículo 12, ¿no? De el derecho de los chicos a opinar, a ser escuchados, opinión y que su opinión, a opinar y que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que los afectan. Y la observación general número 12, que es una observación riquísima y preciosa, nos habla precisamente de qué significa una escucha activa y nos dice una cosa muy particular. Dice, los chicos tienen el derecho a hablar, pero también a callar. Y somos los adultos los que tenemos la obligación y el deber de generar espacios de cuidado, espacios de confiabilidad, espacios seguros, ¿no? Y a veces, y uno lo ve en distintos procedimientos, queremos como obligarlos, instarlos siempre a que el chico tenga que hablar. Y a veces los chicos no quieren hablar, sienten que no es su tiempo, que no es su espacio, que no se sienten seguros de hacerlo. Y me parece que ese es el respeto que merece el principio de protección especial cuando decimos que niños y niñas son vulnerables porque son personas en crecimiento y por lo tanto tienen un tiempo particular. Nosotros en esta línea venimos generando
procesos de capacitación, de acompañamiento a las familias en el territorio, a través de talleres de distintas temáticas y guías sencillas, ¿no? Porque a veces creemos que no, a nadie nos enseñan a ser padres y madres. Todos tenemos nuestro modelo, el modelo que hemos tomado, la construcción que hemos hecho a partir de nuestra propia crianza. Y a veces necesitamos poder cambiar y modificar los modelos y tener herramientas frente a distintas problemáticas que aparecen en el mundo contemporáneo y que antes no estaban. Y por eso hemos ido generando unas guías de crianza cuidada, unas guías que son gratuitas, que se pueden descargar de nuestra propia página y donde cualquiera puede comprenderlas. Son de tan sencillo lenguaje que nos hemos ocupado de que los profesionales que nos acompañan en nuestros equipos o profesionales que hemos hablado para temáticas específicas, precisamente lo que hacemos es convertir esto en un lenguaje claro, sencillo, entendible para la mamá, el papá, la docente, que tenga cualquier nivel de conocimiento, ¿no? Porque nos parece que esto es un modo de universalizar otros modos de cuidado, ¿no? Y lo comenzamos con una campaña que se llamaba Hay otra forma, porque creemos que como sociedad tenemos que encontrar otra forma. La convención para nosotros es como la guía sobre la cual tenemos que mirar esta problemática tan compleja. Y la convención es letra viva, no fue un hecho de hace 36 años. Es un proceso dinámico, vivo, que además se va reforzando con las observaciones generales. Y creo yo que tenemos la obligación de ir con esa luz, con ese foco, ir mirando cómo actualizar nuestros protocolos, nuestros procedimientos. Y asumir que la violencia y el maltrato no es natural, que se trata de una construcción vincular social. Y es una construcción social que puede y debe ser deconstruida en las instituciones, ser deconstruida en la familia, en los vínculos entre las instituciones y la familia, ser deconstruida en el Estado, ser deconstruida en el mundo digital, y que todos tenemos una partecita de responsabilidad en la deconstrucción de la violencia y el maltrato hacia niñas y niños. Y creo yo que otra de las cosas que nos parece urgente es generar institucionalidades sensibles, articuladas. Yo suelo decir en algunas charlas cuando hablo de garantía de derechos, digo que necesitamos leyes para garantizar derechos, necesitamos instituciones para garantizar derechos, pero podemos tener todo eso y no basta, podemos tener políticas públicas, pero no basta si nuestras políticas públicas son desarticuladas, si no ponen a la luz las voces de niños y niñas, si desarticulamos las instituciones. Y la verdad es que nada va a garantizar derechos si nosotros no convertimos la, la convención en un hecho social, no en un hecho solo jurídico, en un hecho social que cambie la cultura colectiva. Y finalmente, creo que la forma más eficaz de actuar frente al maltrato infantil tiene que ver con una mirada adulta mucho más empática, mucho más atenta, mucho más respetuosa y comprometida, que sea capaz precisamente de sostener, contener, cuidar a niñas, niños y adolescentes. Yo los voy a invitar ahora a mirar un videíto que le voy a pedir a Sol que lo comparta y les voy a dejar finalmente, antes de que Sol comparte el video y mientras que lo prepara, todas nuestras líneas de asistencia como Defensoría, que además tienen que ver con este programa
que nosotros desarrollamos de cuidar para crecer, porque a través de eso hemos generado líneas de asistencia para los adultos, para las familias, para los docentes, para las asociaciones de la sociedad civil, pero también líneas de escucha y de atención adolescente. Y yo los invito a que nos acompañen y bueno, y usen de esto que es gratuito y que está al servicio de todos y todas. Le pido, dejo de compartir y le pido a Sol, espero no haberme pasado en el tiempo, y le pido a Sol que hagamos esta brevísima video. Sol. Hablemos de crianza. Cuidar es estar ahí, es acompañar, es compartir momentos, experiencias y emociones. Escuchar no es solo oír palabras, es entender emociones. Es respetar y aprender del silencio. Mirar no es solo ver, es reconocer el lenguaje de los gestos. Apoyar ofreciendo guía y aliento. Contener brindando refugio, protección y un espacio seguro donde expresar sus emociones. Abrazar es reconfortar, es el gesto cálido que transmite amor y afecto. Amar es el motor, es el ingrediente esencial que impulsa una crianza responsable, nutriendo el crecimiento y el bienestar de los más chicos. Una crianza cuidada asegura un mejor presente y un futuro más sólido para niñas, niños y adolescentes. Te acompañamos en la crianza. Lamentablemente no se escucha la música, que lo hace más lindo, pero bueno, Sí, se espero escucha. Se escuchó, les se sea escuchó. útil. Sí, Se- muy Bueno, linda. Muy lindo. Se escuchó, espero se que les sea escuchó. útil y quedamos a disposición de todos. Y bueno, ahora lo escuchamos, supongo, al doctor Álvarez y después supongo que haremos el intercambio. Después seguimos con el intercambio. Muchísimas gracias, doctora, por la exposición. Muchas gracias, Soledad, por el video y doctora. Y bueno, vamos a presentar al doctor Atilio Álvarez. Al doctor lo conocí, estaba recordando, en 1986, tenía que cursar Derecho de Familia y me anoté en la cátedra del doctor Eduardo Zanoni, que hizo un gran doctrinario, y ahí apareció el doctor Atilio Álvarez, que ya en ese entonces era asesor de menores incapaces. Después pasó a ser defensor de menores y lo fue hasta hace muy poquito, interín en el 90, ¿no? Fue Sí, secretario de sí. la CENAF durante varios años. Bueno, es docente de grado, de posgrado y muchos años con la temática. Le damos la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Villar. Qué gusto compartir con la doctora López un café. Un café en el aire, un café virtual. Esperemos que algún día podamos compartir en una mesita uno web, allá en Córdoba o acá. Gracias a la institución que me convoca, institución importante, benemérita en este tema, que nace en uno de los peores momentos contraataque de reacción contra las políticas de protección a los niños. Y bueno, y gracias a ustedes que no los veo, esto es como hablar por radio, por así decir, solamente con el vínculo de la palabra. Después de escuchar con mucho gusto a la doctora, con tanta calidez, a mí me toca la parte más seca, ardua, que es jurídica. Pero permítanme ustedes transmitirles, con 45 años de experiencia en el Ministerio Público, empecé por constitucional, el 75, quise pedir un acuerdo porque voy yo bien, pero no sé a los 80 cómo estaré. Me parecía que era el momento de dejar la posta a los discípulos formados en la teoría y en la práctica.
Pero en estos 45 años uno pudo acompañar momentos de la respuesta social frente al hecho maltrato y abuso. Yo comencé mi tarea como miembro del Ministerio Público con un momento en que salíamos apenas de la visión de tapar, callar, no señalar el abuso intrafamiliar, porque en todas casas se cuecen habas. Y el hijo es mío y hago lo que quiero. Son todas frases que escuché, ¿eh? ¿Qué se vienen a meter? A mí me criaron así y salí golpeador. No, a mí me criaron así, salí decente y trabajador. De un momento en que los mismos hospitales recibían a los chicos lesionados y creían, entre comillas, las caídas de escaleras, las ventanas, que eran un elemento especialmente masacrador de criaturas, y todo tipo de barbaridades. Si cuento casos, criatura de mes y medio con 28 fracturas al punto tal que había sido evacuado a un hospital de alta complejidad creyendo que había un problema osteogenético. Cuando habló con los padres, él era un señor que trabajaba de sereno y dormía de día, la mamá trabajaba en casa de familia, y el hombre me dice, pero si yo la agarro con esta mano, la destrozo. Es lo que había hecho. La nena lloraba, pobrecita. 28 fracturas, incluso fractura sobre fractura en las costillitas de una criatura. Cosas así, ¿eh? En ese momento, con la actuación de una destacadísima médica, la doctora Diana Goldberg, su momento en Gutiérrez, después en el Elizalde, etc., comenzó a visualizarse el modo, desde lo médico, de detección de la violencia sobre los niños. Esto nos llevó, apenas pudimos, a proponer la acción cautelar, porque el maltrato, la violencia, el abuso no esperan. No se puede discutir sin juicio ordinario o sumario, ni siquiera sumarísimo. Se necesita tomar una medida cautelar con toda la dificultad que eso significa y toda la posibilidad de equivocarse. Pero no actuar es peor que cualquier error. Eso se llevó a cabo en una muy sencilla reforma procesal en la parte de cautelares, donde, sacando de la actitud cautelar genérica del artículo 232 del Código Procesal de Nación, dos artículos distintos, más en el de provincia y con toda la familia de códigos, porque los códigos procesales tienen como familia, están los que se manejan con el código cordobés, muchas provincias, el mejor para mí, y los que toman el impulso de Nación y provincia de Buenos Aires. Una medida que fue agregar, por un lado, una categorización distinta, que es el tema del niño abandonado, que no estaba. El niño abandonado quedaba bajo formas tutelares del viejo juez de menores. La incorporación para la justicia de familia, todavía por nacer, del término abandonado, abrió todo un panorama que nos llevaría a otro tema, nos llevaría a todo el tema de adopción, guarda para adopción. Pero, sobre todo, una figura del artículo 236 que permitía la acción cautelar con mera manifestación verbal. Esto comenzó a andar, y bien. Mientras esto funcionaba así, comenzaron en buena hora a sancionarse leyes específicas de violencia familiar. O sea, no era necesario un reflejo a través de una acción cautelar civil, que significaba no enviar todo a penal o no enviarlo ab inicio a penal, porque vamos a ver cuando hablemos de falsa denuncia, que ese apuro inmediato de mandar a penal sin prueba alguna es lo que llaman falsa denuncia. No, acá había acciones de familia o civiles en su momento y después, con elementos, iba a penal.
Bueno, lo cierto es que se avanzó muchísimo en leyes de violencia familiar. La primera, decretos reglamentarios, el 235, leyes de violencia de género y demás. Y ahí vino la primera reacción. Mientras el problema estaba invisibilizado, mientras nada pasaba, mientras los chicos sufrían, morían, sin que nadie dijera puede ser un maltrato, no hubo reacción. Las reacciones son frente a la acción. Y la primera de las reacciones vino con la, para mí, equivocada ley 24270, no porque el bien jurídico tutelado no exista, por favor, sino porque la tipificación amplísima permitía verdaderamente un acoso judicial, fundamentalmente de madres, no solamente de madres, pero sí en su amplia mayoría. Hemos tenido casos, están publicados, de 17 denuncias seguidas semana a semana de 2470, impedimento de contacto, por parte de un muchacho, para mí desaforado, era el segundo de la tuta Muhammad, ¿se acuerdan? Aquel que tomó el hospital francés y salió tirando de la gorra al policía en cámara. Bueno, el segundo, joven patotero, por así decir, se divertía denunciando cada semana. Y como en aquel momento no había procesamiento y por lo tanto no hacían conexidad, iba pasando todos los juzgados una y otra vez. Con un niño que no tenía ningún problema. Una vez se iba a las audiencias, el chico estaba jugando con él, con autitos por los largos corredores, por ejemplo, de Comodoro Pi. De Comodoro Pi, no, de inmigrantes. También largos. La reacción vino a través de un grupo que convenció a un senador, creo que lo hizo con buena intención, senador Yoma, de propiciar una ley que penalizara una, en muchos casos, irregularidad, disfuncionalidad de la relación de familia. Acabo de escribir, no sé si me lo aceptarán, porque los referatos son muy estrictos y uno escribe de noche, para un libro que dirige, una obra colectiva que dirige la doctora Silvia Aguano, la relación entre derecho de familia y derecho penal. Y una de las cosas que marco es solamente un pantallazo de generalidad, habría que hacerlo delito por delito y lo voy a hacer, que el llevar a penal los asuntos de familia, cuando el derecho penal es su última ratio, es un gravísimo error, porque si conflicto había antes, doble conflicto irreversible hay después, ya sea condenado o ya sea sobreseído o ya sea absuelto. Pero, como digo yo, en un clima de época de sociedad punitiva, lo que no va a penal no existe, por varios motivos. Ya me voy a referir a eso. Lo cierto es que la 24270, que empezó con unos 200 casos por año, terminó antes de ser transferida a la ciudad con 15.000 casos al año. Condenas, si en los 30 años que tiene hubo una por año es mucho, 30 casos. Para mí hay menos, pero en todo el país, realmente no hay condena porque la conducta típica es muy difícil de que se configure. Lo cierto es que uno de los primeros problemas que estamos viendo es que cuando pasan a órbita penal los casos, no en todas las provincias, esto está pasando en la ciudad de Buenos Aires, existe una tendencia natural y entendible del juez o jueza penal de absorber la relación de familia sin ninguna formación, sin ningún equipo interdisciplinario, sin ninguna competencia exclusiva y excluyente sobre él. Con lo cual, el primer tema que quiero advertir es que existe, y vamos a tener que estar muy atentos, abogados y el resto de profesiones interdisciplinarias, para que esta idea de que se absorbe en la 2470 la relación de familia no prospere. ¿De dónde viene esto? Alguien me dice, bueno, porque tienen deseos de expandir la competencia. A mí me parece bárbaro. Se nota, cuando hay pocos casos, los tribunales se expanden la competencia. Cuando están tapados, aparece aquel principio general del derecho que dice a mí no me toca.
a mí no me toca es la negativa de competencia, es señal de institución envejecida y desbordada. Institución nueva y con pocos casos dice, venga a mí el caso. Pero no es solo eso. Y voy a dar el primer elemento. Existe desde final de siglo, en este ida y vuelta, corsi ricorsi, de las tendencias jurídicas, lo que con mucho acierto Michel Foucault llamó la sociedad punitiva. Les digo, como un excurso, estoy tratando de armar un grupo, la verdad que estoy en mora, soy yo, para hacer en tiempo real el curso de Foucault en el Collège de France, en tiempo real, semana a semana, pero colocando ejemplos latinoamericanos en lugar de ejemplos franceses. La sociedad punitiva es una sociedad que se regocija en el castigo. Para la sociedad punitiva, no importa que haya delito, si es que es castigado. Lo único que no tolera la sociedad punitiva es la impunidad. No pretende la prevención. Y si el modo de castigar refuerza la conducta negativa, no hay problema, lo castigaremos de vuelta. La sociedad punitiva, que tiene sus orígenes en lo más profundo de la naturaleza del ser humano, es una sociedad de la venganza, no del vivir en paz. Por eso la sociedad punitiva repudia de cualquier forma de justicia restaurativa o integradora, porque le parece impunidad. Si no hay castigo, no hay derecho. No busca la composición del conflicto, sino el castigo. Entonces, primer riesgo que yo veo ahora es la penalización. No digo que no exista algún caso, jamás voy a decir yo que una violación intrafamiliar no es penal, me conocen y saben que no es eso lo que digo. La absoluta penalización de las disfunciones familiares, colocando en cabeza no solamente de un juez no competente en todos los sentidos, no formado, sino también en el marco de un derecho que gracias a Dios no se aplica por analogía, como es el derecho penal, estrictísimo, con mucha lectura favorable al imputado, colocando algo que tiene la fluidez de las relaciones familiares, las relaciones humanas, entre gente, y lo digo sin hacer teleteatro, entre gente que se ha amado. Porque esto es lo que la penalización no llega a entender. ¿Y a quién hay que decirle? El fruto de ese amor es este hijo. ¿Cuántas veces le dije a muchachas jóvenes, mira, te lo digo como si fuera tu abuelo, te has equivocado al elegir? Y mi papá me dice lo mismo, claro, pero acordate que el fruto de ese error es esta divina criatura que tenés en brazos. Respeta el fruto de ese error, que ha sido un error. ¿Qué sucedió? Cuando aparece el grupo de presión llamado Apadeshi, a quien he conocido, incluso los he visitado, no tenemos nada contra nadie, con el estandarte de la 24270, se empiezan a desarrollar una dinámica donde, como suele suceder siempre en lo político, porque esto es político o cuasi político, donde cada grupo genera sectores ultras. La cantidad de grupos que aparecieron y que se disuelven y se vuelven a formar, muchos de ellos se formaban en el café enfrente del jardín japonés, se separaban porque querían más sangre que lo que Apadeshi decía, no porque querían otra visión, porque eran más extremistas. Esto es una mecánica común en toda la conformación de grupos de presión. Siempre hay quien dice, el líder de este grupo está viejo, está reblandecido, no está escrachando de como debe ser a la jueza o al juez o qué sé yo, a mí. Y entonces iban apareciendo grupos uno tras otro. Errores técnicos, errores de estrategia, por ejemplo, juntar a toda la gente con problemas en el mismo lugar, por ejemplo, dándose manija para hablar en criollo uno tras otro, llevaron a que todos estos movimientos crecieran permanentemente. Se
cierto oportunismo de algunos letrados y de algunos profesionales interdisciplinarios que se especializaron en destruir declaraciones, en defender lo indefendible. No soy yo quien va a decir que no necesita defensa, pero lo que no se puede es defender a costa del niño, a costa de la niña. Todos hemos sido testigos, fue un caso muy lamentable, fue mío, un caso B corta con B, del juzgado 92, muy difícil caso, que motivó por, voy a decir, no sé si el fracaso, porque se interrumpió el proceso de acercamiento. No es fácil para un defensor de menores, en este caso la criatura, en la fiesta final de la misa final de Jardín de Infantes, una anciana religiosa había visto que el padre la tenía dormida sobre el hombro, como he tenido yo a mis hijos siempre, vayas cuánto saco mandaba a la tintorería, desde abajo. Y sin que la madre se diera cuenta, le dice, esta anciana de 80 y pico de años, enferma, que el padre estaba manoseando. Se montó una causa penal y civil. En la causa civil yo interrogué personalmente a la hermana, pobrecita, y le digo, ¿cómo tenía la nena? Y no sé cómo decírselo, doctor. Y le digo, la pregunta estaba mal puesta, ¿eh? No, nunca pregunten así. ¿Cómo San José tiene al niño en las estatuas? Sí, sí, así. Bueno, se dan cuenta que hubo una larga causa penal, la niña sin ver al papá, la hermanita. Cierto es que sobreseen, reabsuelven, y cuando llega civil para reanudar, no se conocían. Cierto es. Yo le tuve que presentar la nena, fui al colegio y le digo, aquella es su hija, porque es una grandulona de 6º grado y él había dejado una chiquitita de jardín. Lo cierto es que ese caso, que es un caso absolutamente anormal, y donde con una suspensión de término hicimos todo lo posible, acompañé en salidas, hubo un viaje para que la adolescente fuera madrina de un hijito de otra unión del papá, etc. En un momento la conducción jurídica con todo ello dice que se resuelva, que se levante la suspensión de términos, que se resuelva, y por supuesto papá no vio más a la nena. Eso dio origen al artículo tan conocido, el abuso de la denuncia de abuso, y a la presentación en sociedad en la Argentina del pensamiento de Richard Gardner. Ahí estamos en el filo del 2000. Lo que Eduardo Padilla había traído como elemento psiquiátrico pasó a la jerga y al contexto jurídico. Esta lucha sigue, porque los herederos de Gardner se suicidó en el 2003, quiere decir que llevamos 22 años, pero siguen con prudencia diciendo ya no hablamos de síndrome, hablamos de alienación solamente, o no hablamos de nada, pero utilizamos la base científica de Gardner, que es tomar la folia de, como la tomaron también para el Munchausen, y obrar en consecuencia, o sea, la brusca, brutal separación y la provisión de contacto, que en la folia de es lo que hay que hacer. He tenido casos de folia de. Vaya. El tema es que acá no hay una folia de. Estos 20 años de lucha sobre esto coincidieron con un movimiento de reflujo jurídico donde, de ser el desideratum científico procesal de Couture en adelante, estoy hablando de los 40 en adelante, la inmediación, la celeridad y la cautelaridad, resulta que apareció un movimiento anticautelar. Ese movimiento tuvo su expresión, no importa quién lo sostuvo, en la 26.061, cuando, siendo una ley de fondo, deroga el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal,
Código Procesal de la Nación, utilizado en Capital Federal, y deroga justamente el artículo 236 que permitía el acceso. ¿Qué pasó? Como pasa en la vida, los hechos son dinámicos. Cuando derogaron el 236, un problema. Deroga la figura específica, renace la cautelar genérica del 232. Todo juez puede dictar medidas cautelares genéricas. ¿Por qué? Porque los jueces ya habían asumido como suya, con más y menos, la actitud cautelar. O sea, no podemos esperar que me traigan un chico destrozado. Hay que actuar antes. Pero no solamente eso, sino que ya las leyes específicas de violencia generaban otras formas de cautelaridad, todas las de género y la violencia intrafamiliar, y el mismo tratamiento de otras situaciones, discapacitados, etcétera, obligaba también a lo cautelar. O sea que el artículo 236, que creyeron que mataban, goza de buena salud, trasvasado el criterio de cautelaridad en otras normas y en otros instrumentos. ¿Qué ha pasado entonces? A la par de este desplazamiento a penal de los conflictos que genera, y lo voy a decir para los colegas abogados, les pido por favor que no se enojen conmigo. Ellos saben que he sido secretario general de los 80 y vicepresidente en los últimos 5 años de la Asociación de Magistrados. Defiendo la profesión que elegí, pero cuando la cuestión se va a penal, las partes, ambas partes, se ven obligadas, en general, a contratar un abogado penalista. El abogado penalista tiene una formación absolutamente distinta del que hace familia. Todos sabemos que cuando entra un abogado penalista en un caso de familia, hay conflicto. El tono mismo, la pretensión misma es compleja, porque está para otra cosa, no es que esté mal, está para otra situación. Y esta especie de reactivarse, realimentarse del conflicto, lleva a que estos grupos, determinadas personas también, a veces por causas personales, etcétera, saquen la última por ahora, ¿no? Vuelta de rosca de agravar el conflicto, penalizando al progenitor o progenitora, en su amplia mayoría progenitora madre, que denuncie. O sea, después de 50 años más o menos, se pretende volver al estadio inicial, que era la no denuncia. De esto no se habla. ¿Por qué? Porque se amenaza a quien denuncie con una pena desproporcionada y se pretende crear, yo estoy seguro que no va a prosperar, pero se pretende crear una figura de falsa denuncia calificada. O sea, si yo le denuncio al doctor Villar de que él mató a Kennedy, que creo que no había nacido cuando la muerte de Kennedy, yo sí tenía 13 años, tengo una pena X. Ahora, si la denuncia es respecto de situaciones de violencia, etcétera, el criterio es colocar de 3 a 6 años en los proyectos, o sea, una pena mayor que las lesiones graves. El desfigurar a la mujer cortándole la mejilla, vieja actitud de rufianes, que saben que, o con vitriolo, quemándola, yo siempre digo, es técnica de estigmatización, no es para que deje de ser prostituida, pobrecita, sino para que siga haciéndolo. Porque así nadie te va a querer si vos quedás en el burdel o estás en la calle. Tiene menos pena el Código Penal que la presunta falsa denuncia. Sumado a que la falsedad de denuncia o el dolo de la falsedad de denuncia está absolutamente mezclado con la denuncia no probada. Toda denuncia no probada pasa a ser falsa denuncia y por lo tanto amenaza a quien quiere, después de 50 años, ejercer el derecho de proteger frente al violento o la violenta. Yo acá no hago cuestión de género.
Esto está hoy con estado parlamentario, había perdido estado parlamentario un proyecto de la senadora por Santa Fe. Me llamó la atención que ese primer proyecto también tenía firma de un senador por Tierra del Fuego, un hombre muy prudente. Creo que no creo que esté en lo mismo ahora. Ese fue archivado, es un proyecto del 2023, fue archivado a principios de este año, o lo rechazó y fue archivado en mayo, creo. Pero vuelven sobre el mismo tema, esta vez con apoyo del Poder Ejecutivo, que es la novedad. Apoyo del Poder Ejecutivo para crear una figura agravada de falsa denuncia en caso de violencia, abuso, con pena de 3 a 6 años. Vuelvo a decir, mayores que muchas de las penas de otros delitos graves en serio. Las lesiones graves, por ejemplo, que invalidan o las que desfiguran, tienen menos pena, tienen igual en realidad, tienen igual que la falsa denuncia. Es un despropósito totalmente. Pero se agrega otro tema. En ese proyecto aparece una pena de prisión, pero también de inhabilitación especial a los profesionales. Esto tiene nombre y apellido. Este es el texto de Richard Gardner que dice: necesitamos juicios públicos y ejemplarizadores contra defensores de los niños, falsos psicólogos, detectives, etcétera, que no puedan probar lo que dijeron. Entonces, yo creo que es más allá de la pena al falso denunciante o falsa denunciante, el riesgo que estamos corriendo es una actitud de presión extorsiva respecto de los profesionales que deben dictaminar, diagnosticar, detectar. Maestros, médicos, psicólogos. Y esto está dando vuelta. Ha sido presentado nuevamente en el Senado con el senador de Santa Fe y el senador de La Rioja, que preside la Comisión de Asuntos Generales, Legislación General, con apoyo del ministro de Justicia. Estamos en un muy mal momento del contraataque. No me gusta usar palabras extranjeras, backlash, etc. Necesitamos, como sucedió en aquel año 2000, una fuerte cohesión entre los que trabajamos en esto o hemos trabajado cotidianamente. Se imaginan en mi función 10 audiencias diarias, un tercio eran por maltrato y violencia, por lo bajo. No teníamos competencia muy amplia, pero era fundamentalmente las cuestiones de maltrato tenían un alto porcentaje. Necesitamos juntar información, desmentir datos insólitos, que el 7% de las denuncias son falsas. Por favor, pruebas sobre la mesa, quiero verlas, como hacemos en el truco. Si el 7% fueran falsas, una persona con sentido de bien común, que es lo que se le debe exigir al político, se tiene que preocupar por el 93%, primeramente. Y sin dudas que hay penas ya por la falsa denuncia, dicen que es mínima. Claro, la sociedad punitiva siempre pide más azotes. No se conforma nunca con una pena, siempre pide más. Porque vuelvo a decir, no ve efecto preventivo en la pena, preventivo genérico, toda la sociedad, preventivo específico, esta persona no vuelve a hacerlo, sino que ve solamente la punición. La frase, perdonen porque no quiero ponérsela en boca de nadie, pues se la ponen solas, el que las hace las paga. Con eso estamos todos satisfechos. Que sigan maltratando, pero sí, el que las hace las paga. Y que sigan denunciando, y ahí el efecto de retracción de la denuncia puede llegar a ser nefasto en materia de protección de los niños. Desde mi punto de vista, también en materia de protección de la mujer. Pero no entro en un tema que no es de mi incumbencia de 45 años. Volver a la etapa que conocí, donde ningún maestro avisaba nada,
donde los médicos no es que inventaban, pero justificaban porque no podían creer que mamá fuera la autora de esta lesión. Tuvo que ser la ventana, la escalera, vuelvo a decirlo. Es un retroceso fundamental y nefasto en materia de protección de los niños. Y me perdonan, yo no hablo de protección de los derechos de los niños, creo que hay que hablar de protección de los niños. Los derechos son facultades de los niños que todos nosotros debemos respetar porque somos como familia, sociedad y Estado, los llamados a cumplir esos derechos, los llamados a satisfacer esa protección. Se podría de esto hablar mucho más porque los proyectos tienen su propia dinámica, ¿no es cierto? Y se van agregando cosas y resulta que hoy el que denuncia, la que denuncia, se encuentra bajo sospecha. No soy partidario de que cualquier denuncia, por loca que sea, tenga que habilitarse. Puse el ejemplo del asesinato de Kennedy, ¿no es cierto? Pero de ahí a amordazar al denunciante o a la denunciante, hay un mundo de diferencia. Y ese mundo es un salto atrás, porque esto sucedió en la Argentina, porque no se tomaban las denuncias en las comisarías, porque con mentalidad propia del maltratador, el que la tomaba decía, y te la buscaste, andás, volvés, se vale unos mates, portate bien y que se le va a pasar. Las barbaridades que uno ha escuchado en esto son para hacer la antología de la crueldad y de la irresponsabilidad de la sociedad, que hoy quiere ser cada vez más la sociedad punitiva. Estemos atentos, colegas de todas las disciplinas. No permitamos un salto atrás, como tantas cosas que se dan, porque hay situaciones económicas, por ejemplo, que un salto atrás es doloroso, pero se puede recuperar. En las situaciones sociales profundas, como es la violencia intrafamiliar, la recuperación lleva varias generaciones. Y cuando estamos saliendo de la idea de no te metas, no avises, no denuncies, y al juez y Ministerio Público actúe cautelarmente, actúe rápidamente. Cuando estamos saliendo de eso, pareciera ser que como la leyenda griega de Sísifo subía la piedra al monte y cuando llegaba arriba rodaba nuevamente abajo y volvía a subir. Estamos en el momento de que la piedra que trabajosamente fuimos subiendo entre todos, con errores también, claro que sí, como todo lo humano, vuelva a rodar abajo y estemos peor que antes. Porque como bien dijo la doctora López, ciertas modalidades actuales que no existían hace 50 años, todas las redes sociales, por ejemplo, son de mayor exposición. Entonces, uno denuncia un abuso o un acoso por red social, no puede probarlo y está expuesto a una causa por falsa denuncia. Y como esto, tantas otras cosas. Muchas gracias por escucharme. No es un mensaje desalentador. Desalentador sería decir bajemos la guardia, no podemos hacer nada. Yo creo que sí podemos hacer y que nuestra comunidad científica ha demostrado a lo largo de este devenir posibilidades de reacción adecuada. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Álvarez, muchísimas gracias por su exposición. Eh, Excelente, ambas exposiciones, por supuesto. Le agradecemos. Nos llama la atención que no hemos tenido muchas preguntas. Eh, es cierto que las preguntas solamente pueden ser por escrito, pero bueno, los coordinadores, el licenciado Mauro Pinelli y yo, y bueno, los miembros de la comisión directiva de SADMI tenemos la posibilidad de hacer alguna pregunta eh, oral. ASADMI ha tenido una costumbre que es expedirnos sobre algunos temas eh, por escrito, redactamos lo que llamamos comunicados, ¿no?
A veces le poníamos algún tipo de nombre y en dos ocasiones, ya no recuerdo cuándo, nos hemos expresado por la preocupación sobre la farandulización de los derechos de la infancia o de niñas, niñas y adolescentes. Bien. Este año creo que ha sido, en un caso en especial y puntual, que es imposible no cruzarse, por más que uno haga una especie de ejercicio de no voy a escuchar, voy a apagar el televisor, voy a apagar la radio. Bueno, es permanente, donde claramente se quebranta, se violenta, se transgrede el derecho a la intimidad. Eh, y, digamos, por otro lado, muy recientemente, creo que hace 2 semanas, tuvimos un fallo de la Corte que un poco alienta. El fallo es de Salomone contra Real sobre daños y perjuicios, donde de alguna manera se trata de poner un coto al morbo publicitario, aquello que no es libertad de expresión, claramente, y donde se daña, en este caso, se ha dañado muchísimo la vida de adultos, pero también de dos niñas que ya deben ser adultas, calculo, porque el juicio tiene 20, sí, seguramente, 20 años y demás, ¿no? Ahí está esto que decía, que no hay mejor forma o mayor forma de injusticia que la justicia lenta, decía el maestro Morelo. Eh, y nos preocupa que haya una especie de impunidad, digamos, donde uno encuentra la situación, un conocimiento del tema, profesionales del derecho de una y otras partes, argumentando, alegando. No falta siempre el psicólogo, psicóloga especialista y alguno que otro más en esos temas. Sin embargo, esto se replica cada tanto y no hay una posibilidad de resguardar la intimidad este, de estos chicos, de estas chicas, que pasan permanentemente. Y hay una especie no se diría, no naturalización, como resignación por ahí del servicio de justicia y bueno. Esto es así, pasa por más que haya multas cautelares, medidas, el CONFER, antes era la Secretaría de Medios, y esto se repite y se repite y se repite. Quería, si tenían algún comentario al respecto, puntualmente sobre esta forma muy particular de violencia hacia la infancia, ¿no? Sí, y yo te escuchaba con mucha atención, ¿no? Y en primer lugar quiero decir que adhiero totalmente, no hablé de algunos aspectos jurídicos porque me parecía una falta de respeto frente al doctor Álvarez, pero que adhiero plenamente a las consideraciones que ha hecho el doctor Álvarez en torno a la conflictividad familiar actual, ¿no? Nosotros hoy estamos viendo un incremento de la conflictividad que tiene mucho que ver con todo esto que acaba de explicar tan magníficamente el doctor Álvarez y que también tiene que ver con esta necesidad social de hacer de todo un espectáculo, de esta sociedad punitiva que además genera estas otras formas de violencia que tienen que ver con el etiquetamiento, que tienen que ver, digamos, con los daños que se le producen a niñas, niños y adolescentes. Y una de nuestras preocupaciones tiene que ver con los medios de comunicación. Nosotros venimos siguiendo este tema, hemos hecho numerosas observaciones a los medios de comunicación, nosotros tenemos un sistema de monitoreo de medios en la Defensoría y la verdad que lamentamos que aunque nosotros le hacemos las herramientas no jurisdiccionales que tenemos las defensorías, que son observaciones, recomendaciones, pedidos, digamos, hablado con los directivos de los medios,
dice, bueno, pero esto es lo que la gente consume, ¿no? Y en medio de esto yo creo que tiene que ver con lo que dije al principio, hay una mirada adultocéntrica que hace más importante, digamos, el hecho farandulero, ¿no? Que lo que vaya a acontecer y la huella permanente que se deja sobre niñas, niños y adolescentes. Eh, por eso digo, creo que también hay una cultura que hay que va más allá de solo lo jurídico, una cultura que tiene que tener lo jurídico, ¿no? Porque nosotros también vemos que hay yo no soy abogada, pero vemos abogados que tienen como una costumbre de generar estas denuncias penales, cuya estrategia se basa precisamente en generar denuncias penales. Nosotros, hasta algunos profesionales ya sabemos cuál va a ser lo que va a seguir en el caso, toda vez que sabemos, ya sabemos quién lo tomó al caso, y bueno, en casos que son muy complejos, nosotros hemos seguido casos muy complejos, ¿no? Eh, y en materia de medios de comunicación, yo creo que habría que tomar medidas, digo, parece no, de nuestra parte, por lo menos hacemos observaciones, hemos armado guías sobre cómo abordar el tema, pero verdaderamente, y esto lo vemos en las provincias, lo vemos que nosotros por ahí podemos a incidir sobre los medios locales, pero resulta muy difícil porque nuestro país tiene un hábito nacional en materia comunicacional donde los grandes grupos de medios se manejan atrás de muchísimo dinero y además reproducen en la totalidad de la nación y del país estas conductas que terminan consumiendo en todos lados, ¿no? Para nosotros verdaderamente es un problema este. Y un problema que creo que no sé si basta solamente eh, hacer, hoy lamentablemente tampoco tenemos Defensoría del Público, que la teníamos, por lo menos para los medios audiovisuales, eso era una manera de presión. Y bueno, Claro. ¿no? Esto en este sentido. Y después voy a contestar una pregunta que hacían por ahí. No sé si el doctor Álvarez quiere decir algo al respecto. No, no, totalmente de acuerdo. El problema nuestro es que hemos confundido la libertad de prensa, la libertad de expresión, que es Totalmente. sagrada, constitucional y que ha costado vidas mantenerlo, con otra cosa que es el aprovechamiento por las empresas de la situación de niños, niñas, adolescentes o, como se dice, familias, están expuestas absolutamente por su propia actividad, ¿eh? No es que hay solamente, como en el caso que mencionó, que lo conozco, fallecida la señora, una cámara oculta, etcétera. No, el caso que estamos hablando actualmente de las dos nenas, tenemos el llamado a los medios, se le avisa. Y están todos allí como si fuera el hecho y la gente viéndolo y como ahora no hace falta las mediciones antiguas, ¿no es cierto? Sino que hay maquinitas que le van diciendo cómo va el rating, cómo está la conexión, bajando y subiendo, mientras siga subiendo, siga andando, una y otra vez. Ese caso va a traer alguna cola en la Argentina, porque, pero que no, pero si llegara a venir un pedido de restitución por centro de vida desde un país europeo asiático, el proyecto que otras diputadas están fogoneando con algún interés de gente interesada, que es limitar la defensa de las criaturas en las restituciones internacionales, va a crear un cimbronazo. ¿De qué se van a disfrazar estas dos diputadas que compraron ese proyecto de interesados en ser parte de los sistemas internacionales y que entonces rebotar los chicos como si fueran pelotitas sin escucharlos siquiera, cuando tengamos ante la sociedad argentina un pedido de restitución desde Turquía? Hay diputados que posiblemente tengan poca experiencia política, no digo todos, por supuesto,
que no pueden hacer la previsión de qué pasa si esto se da de tal modo. Pero eso, no, eso ojalá que no se dé. Si llegara a dar, se van a tener que esconder, porque la sociedad argentina no va a soportar que las criaturas, aunque el centro de vida haya sido Turquía, sean rebotadas sin ser escuchadas. No lo va a Sí. soportar el sistema jurídico. Pero ojo que vienen Ah, con eso también, ¿eh? Ya se ha presentado ah. ese proyecto, que es el producido de quienes quieren ser funcionarios del convenio de la Haya. Porque donde tenés tu esperanza, tendrás tu corazón. Entonces, si yo quisiera ser juez de la Haya, todo lo de la Haya es sagrado. Y el retorno seguro que un gran juez francés, Monsieur Memetto, de casación, aseguraba, pues queda totalmente diluido porque hay que rebotar como si fuera una pelota de tenis a cuanto chico, argentino o no argentino, no es un tema de nacionalidades. No hay que siquiera esperar que haya algún elemento que pueda, sobre todo los niños, hay que vivir situaciones, perdón que les voy a contar cosas feas, madre de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, cuarta esposa subsahariana de un señor francés que tenía debilidad por las mujeres subsaharianas. Dos criaturitas. La señora, pobrecita, mal asesorada, dice: en la Argentina no hay extradición con Francia, y se viene para acá juntando sus pesitos. No era un tema de extradición, es un tema de restitución de las criaturas. No fue caso mío, yo lo tomé haciendo una subrogancia en cámara cuando estaba el famoso, bueno, no importa por qué motivo era la subrogancia. Los chicos a mí me contaron, uno de ellos. No voy a decirla, porque el término que usó es del argot de la banlieue. Il mettait le doigt. No, a mí me lo dijeron. Propuse un acuerdo de retorno seguro con la tenencia a cargo de la madre, alimentos, vivienda, etcétera. Desgraciadamente la defensa de la mamá dijo: no, vamos a ir a la corte. Fue a la corte y rebotaron el caso, le pusieron la plancha del 280, la detuvieron a ella, mandaron los chicos sin escucharlos. La pobre mujer está vendiendo baratijas en la calle en Buenos Aires. Y como esto les puedo contar un montón más. Entonces, así como aparece la idea de la falsa denuncia calificada, la verdad que sea más grave decir me pegó o le pegó y no puedo probarlo, que tengamos la contradicción de extender la prescripción, porque no es imprescriptible, pero sí es muy extensa. Desde que hago la denuncia, la puedo hacer a los 60 años, pero ¿con qué prueba? Y que después sea sujeto a falsa denuncia, con mayor pena incluso o igual que que la del delito denunciado, porque esas contradicciones se van a dar, significa que acá no hay sentido común ni hay idea de protección de las víctimas. Ustedes me dirán de la presunta víctima, es cierto, yo soy un defensor ante todo. La presunción de inocencia es sagrada para todos y para mí el primero. Pero cuando se olvida eso y cuando se va penalmente sobre la madre, el padre, la abuela, el maestro, el médico, que aún equivocado pone en conocimiento de la situación de daño de un niño, nos hemos olvidado del interés superior del niño. No he visto las preguntas, no me apareció nada. Yo estoy tomando con un Sí, celular porque aprovecho, no yo no me tengo acuerdo, cámara. no veo, no me acuerdo ahora cómo fue la pregunta, pero nosotros desde la Defensoría hemos tenido que intervenir en varios casos de restitución internacional, ¿no? Y nosotros en algunos de esos casos, nuestros principales fundamentos estaban precisamente en la comprensión más profunda de lo que significa el interés superior del niño. Y quiero decir que lamentablemente no hay comprensión de lo que significa el interés superior y no hay todavía un hábito de escucha
de niños, niñas y adolescentes. Nosotros en Córdoba, desde hace unos años, como ustedes saben, tenemos funcionando la figura del abogado del niño. Una figura que en algunos casos funciona muy bien y en otros casos todavía, creo yo, no tenemos suficiente cantidad de profesionales formados en este ámbito, ¿no? Porque supone no poner en el centro las necesidades, las prioridades de los adultos, de la familia, de los progenitores, sino poner en el centro la voz, la escucha y el mayor beneficio, porque esto tiene que ver con el interés superior. ¿Qué es lo que, cuál es el mayor beneficio para un niño y una niña? Y el mayor beneficio para un niño y una niña siempre está atravesado por la protección especial, siempre está atravesado por la escucha, siempre está atravesado, digo, me parece que esto que uno lo dice medio y parece medio teórico, pero que tiene una práctica concreta en el quehacer cotidiano de un abogado, en el quehacer cotidiano de un médico, en el quehacer cotidiano de un trabajador social, toda vez que tenga que tomar una decisión en torno a niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Una pregunta que yo me acuerdo que habían hecho por ahí tiene que ver con, me preguntaban cómo hacemos con el programa Cuidar para Crecer. Es un programa, nosotros venimos trabajando mucho contra el cambio de cultura en relación a niños, niñas y adolescentes. Empezamos con una campaña que se llamaba Hay otra forma para tratar de modificar la cultura familiar en torno al trato, por esto mismo que en algún momento el doctor Álvarez decía y que nosotros lo pusimos en nuestra campaña, ¿no? Decíamos a todos, decimos, a mí me criaron así, bueno, y no salí tan malo. ¿No? Me dieron un cachetazo, me tiraron la oreja y no fui tan malo. Y resulta que sí, que cuando uno habla después con los adultos han dejado una huella, han dejado una lógica de trato, una lógica de vínculos, una lógica de asimetría en el vínculo, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que trabajamos con las familias. Nosotros entendemos que hay familias que no tienen todas las herramientas, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que, digamos, tiene una desigualdad que se ha ido reproduciendo en más de una generación y eso también genera, digamos, construcciones culturales en torno a los vínculos que se van reproduciendo intergeneracionalmente, ¿no? Y tenemos desigualdad intergeneracional reproducida y tenemos reproducción de violencia intergeneracional ya por varias décadas. A lo que se le suma este sustrato cultural que en algún momento mencionó al principio de su charla el doctor, que tiene que ver con el adulto que se siente dueño de un chico. Entonces, si es mi hijo, si yo soy el dueño, hago lo que quiero con mi hijo. Y también eso se reproduce a veces, tanto en padres como en madres, se reproduce cuando uno ve casos muy complejos, sobre todo que tienen que ver con restituciones internacionales que a nosotros nos han tocado, de verdad, casos de mucha complejidad al respecto y que no los cuento porque no han sido tan públicos, ¿no? Pero que Claro. también en el interior del interior se dan estos casos, ¿no? Y quedan los chicos, a veces hasta nos han pasado de que quedan hermanos separados, ¿no? Y esto me parece digamos, son temas que tenemos que repensar. Y nosotros lo que estamos haciendo es, nosotros tenemos 13 subsedes en el interior provincial. Lo que hacemos son talleres para las familias a pedido de organizaciones, a pedido de, de distintos de municipios, y lo que estamos haciendo actualmente, un poco para reproducir un poco más ampliamente, es hacerlo a través de este medio, digamos. Entonces hemos hecho muchos streaming para padres y que la verdad que lo han tomado muchas personas. Estoy hablando de que han asistido 500 y 1000 personas con reproducciones por YouTube. Entonces, digo, me parece que hay que generar otra cultura de crianza para poder trabajar, no cuando ya aconteció, sino para que no acontezca. Porque, digamos, la ley mira lo ya acontecido
pero tenemos que empezar a trabajar antes, en la prevención. Y para eso también el resto de los profesionales tenemos que ser muy conscientes. Y cuando un abogado lo toma, también tiene que ser muy consciente porque además este fenómeno que decía Atilio del tema de la falsa denuncia nos ha generado que muchos docentes, que muchos médicos tengan miedo a la denuncia cuando en realidad tienen una responsabilidad pública de denunciar frente a la sospecha, ¿no? Y el fiscal tiene la obligación de actuar frente a esa denuncia. Y bueno, y en los lugares más pequeños es mucho más grave, porque cuando el maestro va a denunciar en un pueblito donde hay 1000 habitantes, todos saben dónde vive el maestro. Y lamentablemente termina con las gomas pinchadas, termina con la casa pintarrajeada. Entonces, digo, me parece que tenemos como sociedad que repensar eso y repensar también en la heterogeneidad que tiene nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, doctora. Voy leyendo unas preguntas. Hay Mayra Martínez dice excelente, muchas gracias. Horacio Artieda de Ushuaia, médico pediatra forense. Dice excelente, eso no lo dice él, lo digo yo, excelente y aterradora la exposición del doctor Álvarez. Un placer escuchar a ambos, dice Jorge Mazzini. Y una pregunta que hace Mauro Pinelli para el doctor Álvarez. Hizo una pregunta para la doctora López y ahora para el doctor Álvarez, que es, gracias por su exposición. ¿Qué piensa sobre la posible inclusión del maltrato emocional grave en el Código Penal, considerando sus dichos sobre el principio de no punitividad en materia de infancia y familia? Yo creo, sinceramente, porque se ha dado, ¿no? Cuando se avanza sobre temas de difícil prueba, el sistema penal tiende a rechazar. La SUFI de provincia de Buenos Aires tiene 94% de archivo, no de sobreseimiento, de archivo. Yo creo que los maltratos psicológicos, emocionales, tienen que tener un tratamiento serio, profundo, en sede de familia o en sede general civil, ¿no es cierto? Según yo creo que ya todas las jurisdicciones tienen tribunal especializado. Porque captar la situación de maltrato emocional no es fácil en un juicio oral. Entonces, lo que se va a lograr es en etapas de rechazo sobre procedimientos o directamente archivos. Desde mi punto de vista, estamos en deuda, pero no es el momento, por el clima político que se vive, de reformular con la experiencia de todas estas décadas la ley de violencia familiar, la 24417, incluyendo una serie de figuras, entre ellas este tipo de maltratos. Pero reafirmar el instrumento interdisciplinario reparador. No estoy diciendo que en todos los casos sea posible, pero la intención reparador y sobre todo la intención de poner a la víctima a resguardo inmediatamente. La cautelaridad de la acción civil es siempre superior a la que pueda tomar un juez penal que por lo menos requiere citar indagatoria al imputado. Por eso me parece que el camino es otro, no es la incorporación al Código Civil. Al Código Penal, perdón. Código Penal, más allá de lo que quieran hacer, ¿no es cierto?, ha quedado destrozado por las reformas parciales y ha perdido incluso proporción de vida entre las penas, como la tuvo en su momento. Ustedes saben que tuvimos que luchar en los 90 sobre el horrible caso de una nena que felizmente se pudo rescatar, Eliana Garelli, para que la sustracción de un niño no tuviera menos pena que la sustracción de un automotor, porque se había ido subiendo la automotor, que tenía hasta 8 años, y la criatura quedaba en 6. Pudimos en la 24
410, una gran reforma general, llevarla a una pena importante para los sustractores, 15 años. Aún así, ni Loan aparece, ni Guadalupe Lucero aparece, ni Lian aparece, y sigue la lista. Entonces no basta la penalización, es necesario un marco general de prevención y de actuación rápida, ¿no es cierto? Desde el punto de vista exactamente lo que usted me pregunta, me lo planteé varias veces. No hace falta hoy golpear para maltratar, porque tanto en la relación interpersonal como en la relación de medios puede haber un acoso con gravísimas consecuencias. Creo que necesitamos avanzar en eso. Bueno, acá pregunta el doctor Lucas Díaz, que es director general de Infancia de Tigre. Dice, qué importante el Ajá. recorrido descrito por el doctor Álvarez y la alerta sobre el proyecto de falsa denuncia. Luego de un recorrido de construcción del sistema de protección integral, el riesgo de estos proyectos que desalientan a los profesionales que hoy se animan a denunciar. ¿Cómo ve la posibilidad de avance de los proyectos de protección de profesionales que pueden haber sido presentados? Dicho sea de Sí, paso, agrego que Asandi viene con diferentes proyectos que han tenido estado legislativo y que se han ido cayendo con diferentes diputados de diferentes partidos. Pero bueno, desde 2010 creo que fue el primero. sí, sí, eso tiene que haber una inmunidad. Con toda, se puede discutir todo lo que quiera, ¿no es cierto? Pero la inmunidad al profesional es fundamental. Cuando digo profesional, digo docentes también, ¿eh? Me parece que es lo que hay que lograr. Y se puede lograr porque como la intención penalizadora en realidad está dirigida a las madres, lo van a, lo van a compatibilizar. Porque lo que interesa es acallar, digo madres, digo abuelas, digo padres, ¿eh? No, no estoy diciendo que solamente son las mamás. En número sí. La intención es esa, es acallar a quien denuncia o sostiene una situación. En los profesionales el efecto es mucho más deleterio, mucho más grave, porque lo que crea es volver a la etapa del miedo y del silencio. Es realmente difícil ver cómo pueden dañar, ¿no es cierto? Esperemos que se logre, ¿eh? Es una inmunidad similar a la que tiene el fiscal, similar a la que tenemos nosotros, que puede tener el límite similar a la real malicia, o sea, si es profeso, uno hiciera a propósito. Pero si no, usted se imagina cuántas veces el fiscal que acusó le absuelven al acusado, sería un falso denunciante, y no es así. Para mí, el profesional que detecta tiene que tener una cobertura específica y no, porque lo otro, lo que está sucediendo, lo que se quiere hacer con este sistema es acallar a los testigos. Yo no estoy encontrando el proyecto, es espantoso, ¿eh? Es realmente espantoso. Acallar a los testigos para que la denuncia no tenga fundamento alguno. Ni testigos, ni técnicos, ni profesionales que diagnostiquen. Es realmente muy duro lo que estamos diciendo. Espero que todos tomemos conciencia de ello y mancomunados cuenten conmigo en todo lo que pueda, porque es realmente duro. A ver si encuentro acá el proyecto. El proyecto tuvo un primer expediente en el 2023
Se cayó, vuelvo a decir, y lo volvieron a Fíjese en el libro de Gardner que se llama Temas, etcétera, página 26. Necesitamos juicios civiles bien publicitados contra psicólogos, psiquiatras, Claro. trabajadores sociales, trabajadores en la protección de los niños, defensores de los niños, policías y detectives incompetentes y exagerado, cuya ineptitud ha promulgado una falsa acusación. Esto es textual de Gardner y es lo que da fundamento a toda esta mano. En realidad una mano de persecución, pero en función de defensa del acusado, que el acusado puede tener su defensa, por favor, nadie se la niega. Por favor, pero lo que no puede esa defensa ir contra la persona que actúa, cumpliendo su deber, porque como Y hay, se dijo en un juicio del anteaño pasado, que fue una denuncia contra una madre que había denunciado un abuso y no se pudo probar porque recién ahora el nene adolescente habla claramente todo. Muy buen, muy buen tribunal. Dice, no solamente no es calumnia, sino que es cumplimiento del deber de madre. Entonces, es y lo que le podamos ayudar respecto del tigre, con gusto, porque hay muchos casos. Vi otra pregunta, pero no llegué a leerla, no sé qué Eh, pasa, se me borra. Hay otra que dice, ¿cuál considera que es la razón de este cambio de paradigma? ¿Lo podemos embarcar en el cambio cultural, entre comillas, que se Sí, propone desde el actual gobierno? sí, mire, si fuera solamente un tema de gobierno, basta, bueno, decidir. Es mucho más profundo, es un cambio totalmente. cultural más amplio. De pronto los políticos se enancan en eso. Así Es es. lo mismo que genera la incriminación de los chicos, es lo mismo es la sociedad punitiva, sociedad que se regodea en el castigo. El circo romano, el poder del circo romano era que a un pobre ciudadano que le habían quitado todo, hasta el voto, que era un esclavo, le tiraban una hogaza de pan en el Circensen, le daban con este gesto la ilusión de que tenía el poder debido a muerte sobre otro. No mataba a él, pero podía mandar a la muerte. Y convirtieron a un pueblo virtuoso de la Primera República en una masa amorfa, ah, digamos, dominada por emperadores, algunos mejor, otros brutal, lo que fuere. Pero lo que le regalaban era la sensación de poder. Yo hoy decidí, no decidía nada, estaba ya hecho. Hoy decidí que mataran a este gladiador. O al revés, o sea, yo Me lo veo parece venir muy o fue con el interes- juicio por jurados. Me parece muy interesante esto que acaba de plantear Atilio, porque me parece que no es un problema, digamos, los gobiernos o la política a veces se toma de corrientes culturales y, digamos, yo en mi quehacer no solo como defensora, sino como presidenta de una institución de ombudsman, que estamos mirando con mucha preocupación estos proyectos que aparecen, pero también vemos que hay una corriente, digamos, el individualismo extremo de la cultura que hemos Ah, estado viviendo, nos ha llevado a que el otro se termine convirtiendo en un enemigo.
¿no? Y entonces la cultura, esta cultura anti-woke, esta cultura antiderechos, tiene que ver con generar en el otro, con creer que el otro es mi enemigo, es un peligro para mí. Y lo que nosotros sí también hemos visto es como desde la pandemia, esta idea del otro como peligro, digo, esto es una cuestión más filosófica y disculpen, pero creo que es lo que está en el sustrato, ¿no? El individualismo extremo, el otro como peligro, como enemigo, no como un adversario, sino como un enemigo, entonces al que yo tengo que combatir y yo tengo que eliminar para que no me elimine a mí. Entonces esto también repercute en pensar los derechos de un modo colectivo, pensar, digamos, las cosas desde una perspectiva colectiva. Y yo creo que sobre eso es sobre lo que tenemos que estar alerta, porque después lo toma un político u otro, de acuerdo también a la conveniencia que cada político va sintiendo sobre a ver que si esto me genera más adhesión, me genera más popularidad o menos popularidad, si llamo más o menos la atención. Me parece que los profesionales tenemos que estar más atentos, ser más críticos y poder pensar con mayor profundidad y no a tan corto plazo, ¿no? Adhiero Claro. absolutamente con estas Y además el imágenes. tema de que los políticos toman un pensamiento que suponen y a veces es el que les va a dar el éxito. Claro, Cuanto menos pan se le tira a la plebe romana, más circo se le ofrece. totalmente. Porque el verdadero pan, a costa de su vida, lo propusieron los gracos con la ley instrumentaria, dándole tierra a todos para que tuvieran su propio producto. A él lo mataron los primos, ¿no? Los gracos, de la aristocracia romana, pero con una idea de repartir la tierra, el haber públicos. A ellos lo mataron, pero el que no da pan exacerba el circo. Y yo los invito, no quiero hacer ninguna mención contra nadie, por favor, estoy demasiado amortizado. Hace ya 3 años, antes de las elecciones y demás, 3, 4, comencé a leer en tanto podía algunas obras, son muchas y son muy largas, de Rothbard, de Murray Rothbard. Me sorprendió el pensamiento, es paleo, o sea, anterior a lo anterior. Y en el posgrado que dirijo, hablando de derecho de los niños, en la historia del derecho de los niños, hice una experiencia, un ensayo, como quiera, decir, vamos a sentar en la cátedra al doctor Rothbard, vamos a leer algunos textos de él y mientras tanto nosotros vamos a hacer cómo era ese tema en el muy antiguo derecho romano, antes de cualquier humanización. Por ejemplo, el recibir el hijo y poder decidir si lo tomo, tolere el libro, todos tuvimos en brazos a nuestros hijos. Viene del primer siglo, primer milenio antes de Cristo. O poder decir así, afuera expositum, o sea, ser absolutamente libérrimo en la aceptación o no del hijo. Hubo una diputada que lo propuso. La venta del hijo. Así es. La venta del hijo tomada como cultura de la triple venta, como sanción a la triple venta del hijo, que pobrecito ganaba sus denarios para comprar su libertad y el padre volvía a venderlo, con la mujer una sola, primera diferenciación de género en la respuesta jurídica, nació la adopción. Es una venta fingida. ¿Cómo no vamos a mezclar siempre venta con adopción si nos viene desde el fondo de la historia? La liberalidad, para llegar a ver que hay una acción de filiación, tuvo el pretor que advertir que el que pedía alimentos no tenía la afiliación reconocida, es una preparación a la acción de alimentos. Todo eso viene de muy atrás. Entonces, cuando hacíamos cómo era no en la Roma clásica, en la antiquísima, no quiero decir brutal, porque venimos de esa cultura, en nuestros orígenes mismos, decía, vio doctor Roba que esto ya estaba hecho. Y no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero cuando un jurista estoico, pagano, en tiempos de un emperador de muy mala fama, Diocleciano, dijo, se prohíbe vender al hijo,
a los 30 años más o menos, Constantino, que sí tiene buena fama, dijo, salvo que sean sanguinolientos, o sea, recién paridos, y que el pater sea tan pobre que no puede darle de comer. O sea, se prohíbe, pero no tanto. Este no tanto es el que corre por toda nuestra sociedad. Estoy hablando de 1700 años. ¿Por qué? Está en las leyes de partida, está en el sustracto de nuestro Código Civil, de nuestro Código Penal, perdón. No hay ánimo de causar perjuicio. Si es pobre y no puede darle de comer, puede venderlo. Si no, no. Si no, sigue siendo, empieza a ser delito. Y no quiero mencionar a nadie porque la gente habla, habla por hablar, a veces lastima que sean presidentes de comisión y senadores. Cuando se habló de la penalización del tráfico de chicos, un mismo senador riojano que propicia ahora el proyecto Losada de la falsa denuncia, dijo, para escándalo de muchos, y bueno, si tiene 8 hijos y no puede comer, qué mal hay que venda 2. Así, ¿eh? No, no, a ver, dijo lo que está en el fondo de nuestra cultura, en el bajo fondo ético de nuestra cultura. Pero se dijo en el Senado argentino, ¿eh? Entonces, me parece que habría que ver un poco el origen profundo de algún pensamiento para quien le interese esto. No todo el mundo tiene que intentar leer a Rothbard. Cómo el hijo es cosa del padre y dispone, está en Rothbard. No es una opción de escuela austríaca o de escuela no sé qué, no, por eso se llamó paleoconservadurismo, es un salto atrás cultural a lo más profundo de las miserias del ser humano. Amelia, tenemos que hacer dúo muchas más veces, porque Sí, podemos, la verdad que me he porque complacido tocamos con el escuchándote, mismo tono. pero que además me he complacido escuchándote. Creo que la última vez que pudimos hacer alguna cosa juntos ha sido en la Universidad Católica Argentina, hace unos Es años. cierto, es Y, cierto, es cierto, hace y años. la verdad Por que eso como los dos, agradezcamos a quien nos invitó, que nos logró sí, encontrar este milagro realmente. de que no Y entonces, existía entonces antes. y entonces voy a tener que invitarte a Córdoba, a que me Dale, con invites todo gusto. Ahora antes estoy sin agenda que de me vaya audiencia, la así que estoy libre. defensora, antes de Yo antes de la terminar mi pandemia periodo. creía, el Zoom para mí era la tecla para ampliar la letra. Y llegué a tener 10 audiencias Zoom por mañana. Es cierto, no sabía otro Zoom. A ver acá, Sí, de Lucas la 10. verdad que ha sido un verdadero placer y realmente le agradezco a la organización que nos haya convocado porque ha sido un café realmente, ha sido Sí, un café por lo menos donde, sin... sí, porque además me parece que necesitamos espacios críticos, espacios de reflexión, que estén fundados y que donde no hablemos desde la opinología, porque tengo la sensación de que vivimos en una sociedad de opinología y yo coincido con que lamentablemente en ámbitos donde se debiera respetar la ética, donde la formación, donde deberíamos mostrar lo mejor de nosotros, la verdad, tenemos cierta degradación ética. Así que yo los felicito por haber generado este espacio y bueno, y les agradezco porque también me han permitido que se visibilice nuestra institución, que es una institución de 18 años de trayectoria y que hemos intentado hacer crecer y que hoy es una institución decana en el país y la verdad, y lo digo con mucho orgullo, también decana en América Latina, que nos ha permitido tener una trayectoria internacional en este tema. Así que agradecidísimos. Bueno, muy agradecidos estamos nosotros de escucharlos a ambos, de compartir este momento. El café está siendo grabado. Muy prontamente, creo que antes de terminar la semana, estará subido en YouTube. Están los cafés de Asad, estamos tratando de ordenarlos.
Ojalá pudiéramos tener los 121, no, no, no. Hay muchos grabados que por ahí estamos en vía de rescatar. Y hablamos del próximo café al cual los invitamos. Miren qué tema. Niños y niñas que nacen con cocaína en sangre. Posibles Oh, abordajes de la intervención. Este es un problema gravísimo. Van a vaya, vaya. participar profesionales que se dedican a este tema del hospital del servicio de neonatología del Hospital de Tigre y del Hospital Garrahan. Así que, bueno, sabemos, tenemos algunos números de los hospitales mismos de todo el país, ¿eh? Este, y bueno, de muchos juzgados de familia también, de que son muchos los niños que nacen con cocaína en sangre, este, y es una intervención realmente muy, muy, muy complicada, ¿no? Así que, bueno, sería el 19 de agosto. Este año vamos a seguir con los cafés hasta, Dios mediante, hasta diciembre, ¿sí? Normalmente lo hacemos hasta noviembre. Muy bien. Eh, bueno, les agradecemos. Tienen la página de ASAPMI, www.asapmi.org.ar. Estamos en Instagram, en Facebook también. Y nuevamente, muchas gracias a todos y a todas por asistir y los vemos el 19 de agosto. Adiós a todos. Adiós. Adiós a todos y muchas gracias, muy, muy rico. Ya, querido, un gusto encontrarme contigo. Igual, Chao. igual, un gusto. Muchas gracias. Gracias.